¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. El homenaje de anoche al ex jefe guerrillero Víctor Julio Suárez, alias Jorge Briceño o alias el Mono Jojoy, en una sede del partido Comunes, el antiguo partido político FARC, fue el motivo de la discusión de esta mañana, el símbolo del secuestro, el ejercicio durante décadas que ejerció justamente en las FARC este delito atroz. En ese ejercicio de homenaje participaron varios congresistas, entre ellos Sandra Ramírez, que es ex FARC, a la que se le salió, escuchen ustedes, esta perla que no cayó nada bien. A ver, yo no podría decir que son crímenes cometidos por el Mono, porque eran unas cárceles. Ellos tenían dentro de esa cárcel, tenían sus comodidades. Y tenían sus comodidades a medida de las condiciones, su camita, su cambuche, todo, que había que tener una vigilancia como se tiene una vigilancia. La frase cayó muy mal, pero sobre todo a las víctimas de este atroz delito, el secuestro, que la interpretan esta frase como un desafío y una cachetada, una bofetada. El homenaje al Mono Jojoy, de las camitas y de los cambuches que dijo la senadora tenían los secuestrados de las FARC en el monte, hablaremos hoy en Zona Franca. Bienvenidos. Muy mal en varios sectores de la sociedad colombiana cayeron estas declaraciones de la senadora del partido Comunes, la senadora Sandra Ramírez, que hoy más tarde pidió perdón, mientras que muchas de las víctimas del conflicto armado, especialmente del delito de secuestro, ratifican el dolor e indignación frente a las posturas de los integrantes del partido Comunes. Pero vamos a tratar de volver a dibujar a este personaje, el Mono Jojoy, que fue abatido por las fuerzas militares hace 11 años en la Operación Sodoma. Vamos a tratar de poder entender quién es este personaje que, entre otras cosas, en este homenaje se le tildó de matoneado y vilipendiado. Jojoy era el símbolo del terror en Colombia. Jojoy era el símbolo de la sevicia, de la crueldad, de la inhumanidad. Un símbolo del terror. Así lo mencionó el expresidente Juan Manuel Santos al Mono Jojoy en septiembre de 2010, cuando este guerrillero fue dado de baja y cuando apenas Santos llevaba 2 meses en su mandato presidencial. Y es que lo de símbolo del terror no es exagerado. Para recordar a quien fue el número 2 de las FARC, toca tomar aire y empezar a enumerar su prontuario criminal. La bomba del club El Nogal, que dejó 36 muertos. El secuestro de Ingrid Betancourt. Algún día tendremos que llorar juntos. El de Oscar Tulio Liscano, Luis Eladio Pérez, Alan Jara, los misioneros estadounidenses, el secuestro del avión de Aires donde viajaba Heschen, el secuestro de Manuel, el hijo de Clara Rojas, la masacre de la iglesia en Bojayá y muchas más acciones. El repertorio del Mono Jojoy fue tan variado que el expresidente Santos, artífice del acuerdo de paz, así lo recordó el día de su muerte. Había no menos de 60 órdenes de captura, 12 medidas de aseguramiento, 5 condenas y 25 investigaciones por los delitos de rebelión, homicidios con fines terroristas. El homenaje del partido Comunes hacia el Mono Jojoy como un hombre de paz y caritativo con los secuestrados. A ver, yo no podría decir que son crímenes cometidos por el Mono, porque eran unas cárceles. Ellos tenían dentro de esa cárcel, tenían sus comodidades. No es coherente como el mismo hermano del Mono Jojoy lo escribió hace un par de años para el portal de Las Dos Orillas. Como muy duro con el enemigo, ¿no? Pues después de tenerlos prisioneros. Pero de todas maneras me parece que muy duro. Porque es en una alambrada donde los tenían como verdaderos prisioneros ahí. El mayor general de la policía retirado de esta institución es Luis Mendieta, un hombre muy querido y recordado porque fue una de las víctimas, repetimos, de este atroz delito. General Mendieta, bienvenido a Zona Franca. Muy buenas noches, un cordial saludo, gracias por la invitación y saludar por supuesto a todos nuestros amables televidentes. También está con nosotros vía Zoom el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, también víctima de secuestro de las FARC, abogado y fundador y presidente de la Fundación Defensa de Inocentes. Bienvenido a este espacio. Muy buenas, es un placer estar con ustedes.
El gusto es nuestro. También está esta noche con nosotros, se une a este panel John Frank Pinchao, policía retirado que permaneció 9 años en poder, secuestrado por esta guerrilla de las FARC y quien también se le voló a la guerrilla de las FARC, que se convirtió en uno de los símbolos de resistencia. Bienvenido, John Frank, a Zona Franca. Muchas gracias, Camila, muy amable por la invitación. Pues General Mendieta, quiero comenzar con usted preguntándole cómo reciben ustedes estas declaraciones de la senadora, además que está en el Congreso de la República a propósito de este proceso de paz firmado con las FARC, la señora Sandra Ramírez, hablando de las comodidades que usted que estuvo secuestrado 12 años, tenía en la selva. Sí, que una criminal de guerra, que una criminal de lesa humanidad como Sandra Ramírez, que hoy esté en el Congreso de la República y se atreva nuevamente a hacer estas afirmaciones, pienso que es una política de este grupo que fue terrorista y que hoy en día pues tiene un brazo armado, donde siempre han tratado de cambiar el lenguaje de todo lo que pasó en el conflicto armado colombiano, de la situación que se presentó, en este caso con los secuestrados, con los desaparecidos, porque no es solamente el tema de quienes estuvimos allí en esas jaulas de concentración, sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas, viviendo en infrahumanas condiciones, porque aquí tenemos que rescatar también todos esos crímenes atroces que cometió alias el Mono Jojoy en su momento, y que en este momento Sandra Ramírez lo venga a minimizar, es una grave ofensa contra la dignidad de todas las víctimas y especialmente de las familias que sufrieron mucho los vejámenes que este criminal cometió durante tantos años. John Frank. Bueno, pues yo pienso que esto es indignante, puesto que está manifestando que el Mono Jojoy no cometió un delito. Piensan que por habernos simplemente tirado al suelo sobre plásticos, habernos mantenido encerrados en estas cárceles, disminuye la dimensión del delito. El secuestro es un delito de lesa humanidad y fue cometido hacia nosotros y hacia los políticos que estuvieron con nosotros, hacia los americanos. Y yo creo que este tipo de hechos no se pueden minimizar porque están dando un mensaje equivocado a la opinión pública. Esta comandante Sandra, debe ser consciente que ya dio un paso al lado y si realmente quiere construir país, si realmente quiere construir la paz, se hace a partir de la verdad, no de... No es cierto lo que la senadora Ramírez dice que ustedes tenían, porque ella habla de cambuches. Estoy recogiendo las palabras, General Mendieta, de la senadora Ramírez. Usted me acaba de decir eran jaulas. John Frank, coincide en lo mismo, John Frank. ¿Miente la senadora Ramírez cuando dice eran cambuches, tenían sus camitas? Bueno, ella tal vez en su concepto de cama, llamarle a tirar un plástico en el suelo y tirarse sobre las raíces de los árboles, pues es respetable porque en la selva pues el concepto de cama es muy diferente a una ciudad. Aquí una cama es con un colchón, con un espacio digno. Allí estábamos sobre pedazos de madera, pedazos de tablas, en ocasiones en hamacas. Entonces hay que pues preguntarle a la comandante Sandra qué entiende por una cama. Sigifredo López, usted que ha sido también un hombre duramente crítico, duro con la guerrilla de las FARC, también víctima de este grupo guerrillero desmovilizado ahora, su percepción, su lectura de estas declaraciones. Bueno, hay varias observaciones que debo hacer frente al mensaje y las palabras de la senadora Sandra Ramírez. La primera es que esto, desde el punto de vista jurídico, es una violación a los acuerdos de paz. Los desmovilizados de las FARC se comprometieron con el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición a no revictimizar, a no hacerle daño a la dignidad de sus víctimas. Y con sus palabras lo que están expresando es una enorme indiferencia, me importa un carajo el dolor de sus familias y el dolor de tantos años en la selva, y esa indiferencia constituye una violación a los acuerdos. La JEP debe proteger a las víctimas y no puede permitir que constantemente, de manera reiterada y sistemática, ellos estén violando los acuerdos de paz, violando los compromisos que les permitió la sociedad colombiana cuando creó el sistema de verdad, justicia y reparación para que se desmovilizaran. En conclusión,
La Fundación Defensa de Inocentes va a actuar en términos jurídicos para solicitar a la JEP unas medidas cautelares que protejan la dignidad de las víctimas y sus familias y que le quiten los beneficios a las FARC y a estos integrantes que han seguido vulnerando y revictimizando a sus víctimas. ¿Qué beneficios pretende usted, Sigifredo, que le quiten, por ejemplo, a la señora Sandra Ramírez, que fue la que hizo estas declaraciones? En una oportunidad ya lo solicitamos que se les quite las curules y el ejercicio que tienen como senadores. Es que en todo acuerdo hay unos compromisos. Por ejemplo, los paramilitares que faltaron al acuerdo fueron extraditados, fueron expulsados de Justicia y Paz. En este caso, la JEP debe proteger a las víctimas, ya que el espíritu del acuerdo era que las víctimas eran el centro del acuerdo y ahí iban a ser protegidas. Pero aquí lo que nosotros sentimos es una vulneración total de nuestros derechos a la no repetición y de nuestra dignidad como personas. Pretender decir, como lo dijo la senadora esta mañana, que teníamos unas buenas camas y que estábamos en buenas condiciones tirados en el piso sobre un plástico a la intemperie, con una cadena al cuello muchas veces, eso no puede ser considerado sino una violación a los derechos humanos que protege la humanidad a través de la Organización de Naciones Unidas en una Carta de Derechos Humanos que aprobaron todos los países del mundo y que se trataba era de reivindicar la dignidad del ser humano para que atrocidades como las que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, no se repitieran. Y acá se repitieron, y además de que se repitieron, se están reivindicando, ¿sí?, esos campos de concentración a través del homenaje que se le rindió a quien era el jefe y cuidandero y jefe del campo de concentración más grande que se haya tenido noticia en la historia reciente de Colombia. Entonces, eso no puede seguirse reivindicando, las víctimas lo sentimos, la sociedad colombiana se siente ofendida y vulnerada en su derecho a la dignidad cuando ocurren estos eventos donde se hace la apología de un delito tan atroz como el secuestro. Esta mañana decía el señor Sergio Marín, que es representante a la Cámara también de este partido Comunes, decía que este homenaje no era al excombatiente, al ex jefe de la guerrilla de las FARC, sino un hombre que era un hombre amado, que era un hombre amoroso con sus seres queridos, a un hombre que, entre otras cosas, se dijo en este evento ayer, John Frank, era un feminista y que le exigía a las mujeres que se empoderaran, que fueran empoderadas. Bueno, pues si vemos... hay quienes dicen y reivindican a Hitler, por ejemplo. Hay quienes dicen que Hitler era un iluminado, que Hitler era un hombre y lo ponen en una categoría similar a la de Jesucristo. Pues yo puedo respetar que estos señores pues le rindan pleitesía a la memoria del señor Briceño, pero lo que todo el mundo tiene que ver es lo que se conoció, que él dirigía un campo de concentración, que él ordenó secuestros, que él ordenó asesinatos y que con las palabras de hoy se está vulnerando un acuerdo de paz donde había un compromiso, repito, por parte de quienes se sometieron al sistema de verdad, justicia y reparación de no revictimizar, de no causar más daño a la dignidad de las víctimas, y con las expresiones de la senadora en el día de hoy, eso es exactamente lo que se ha producido. John Frank. Cuando hablamos de que él es un feminista, que empodera a las mujeres, o sea, ¿cómo explica que hubiesen Consuelo González de Perdomo, Gloria Polanco, Ingrid Betancourt, Clara Rojas secuestradas? Que Ingrid hubiese sido tan humillada, encadenada a un árbol durante 24 horas, durante meses, a manera de castigo por simplemente refutar el trato que ellos nos tenían. También, ¿cómo explicamos que una mujer embarazada la obliguen a caminar por la selva y posteriormente, recientemente tuvo a su hijo, Emanuel, haya sido sometida a estas caminatas? Además de eso, que le hayan quitado su hijo y lo hayan entregado a un campesino y le hayan privado de ese derecho que tenía como madre de estar al lado de su hijo. Entonces me parece totalmente
contrario a lo que él ejecutaba dentro del secuestro. Sí, General Mendieta, estos homenajes, para que sigamos hablando del acto que fue ayer en Bogotá y en el que participaron varios de los congresistas del Partido Común, General Mendieta, este acto que fue para exaltar a la figura del Mono Jojoy, este hombre que fue el segundo hombre más importante en la guerrilla de las FARC, ustedes como víctimas lo reciben como una cachetada, como un desafío, es decir, al margen de que si han incumplido o no, estamos a puertas de que la JEP tome decisiones ya con el tema del secuestro. Sí, pienso que es una grave ofensa contra el pueblo colombiano y como lo decía Sigifredo, también con el mismo acuerdo, pero especialmente con ese universo de víctimas que alias el Mono Jojoy y también todos los integrantes de la FARC cometieron a lo largo y ancho del país. Es que si aquí tomamos algunos ejemplos, es como si en Europa o seguramente en algún país del mundo en este momento le hicieran un homenaje a Hitler, porque eso fue lo que fue el Mono Jojoy, un personaje siniestro que causó tantos crímenes atroces, tantos crímenes contra la humanidad, que hoy en día pensaría que los datos estadísticos seguramente saldrán a la opinión pública y también los daños que ocasionaron a las diferentes poblaciones porque llegaban era a arrasar y como trataban antes el tema del feminismo, él mantenía con una escuadra de mujeres que eran sus escoltas y allí pues me imagino que eran sometidas a toda clase de vejámenes sexuales y de esclavitud. Recordemos que hoy en día está la Corporación Rosa Blanca y allí ellas están denunciando todo lo que sufrieron mientras estuvieron allí reclutadas, obligadas y forzosamente por la FARC. Don Frank. Ahora, también hay que tener en cuenta este tipo de homenajes. Este tipo de homenajes son un mensaje negativo, un mensaje que causa mucho daño a la sociedad. Si encontramos hoy los jóvenes que están graduándose en sus colegios o incluso pues ni se han podido graduar, no han podido estudiar y están buscando qué hacer en la vida y ven que el médico que salva vidas, ven el bombero que apaga incendios y toda la cantidad de profesiones no son reconocidas y se estrellan con un homenaje de estos, ¿qué van a pensar los muchachos? Que el camino es la violencia, que el camino es la delincuencia, que si entre más mal se haga a la sociedad, más premios y más reconocimientos se reciben. Entonces, la comandante Sandra debe ser consciente de que está ocupando un cargo que tiene una visibilidad nacional, que millones de personas la están viendo y que el mensaje que está dando es netamente negativo a toda esta cantidad de jóvenes que están buscando un camino en la vida. ¿A usted le preocupa la narrativa general de las FARC, hoy partido político? Sí, por supuesto que infortunadamente hoy en día y en los últimos tiempos, debido a la misma Comisión de la Verdad, allí los integrantes de esa comisión más los integrantes de la FARC están haciendo un despliegue por todo el territorio nacional, en mi concepto, lavándole la imagen a estos integrantes y mostrándolos seguramente como los futuros estadistas cuando fueron los principales criminales. Por eso allí hay una grave ofensa por parte de estas instituciones y de estos personajes de la FARC. Pero tomaría otro ejemplo. Recientemente se hizo un homenaje a las víctimas allí en Nueva York por el derribamiento de las Torres Gemelas. Y allí vimos fue el sentido homenaje de toda la población de Estados Unidos, de las diferentes autoridades, rindiendo tributo a esa cantidad de víctimas, de héroes que allí murieron y sobre todo del personal civil. Aquí, infortunadamente, en Colombia no se ha visto y vemos con preocupación y con asombro, porque no es más cómo se rinde este homenaje en el día de ayer y prácticamente nadie se está pronunciando. Por supuesto que quisiéramos que la JEP en este momento tomara cartas en el asunto porque allí no se está respetando lo que en su momento se tuvo en cuenta o que se pensaba que el centro del proceso de paz eran las víctimas y resulta que no. En este momento el centro del proceso fueron los victimarios, los integrantes de la FARC y ahora también están escribiendo la historia y están participando en estos homenajes dejando de lado a cantidad de víctimas. Ya quisiéramos que ojalá se rindieran por parte del Estado, de las diferentes autoridades, homenajes a esa cantidad de víctimas. Recientemente se cumplió un aniversario más del ataque terrorista a Miraflores y no se hizo ningún evento como si eso se le quisiera esconder a la opinión pública nacional y que quedara borrado de los registros históricos. Y allí debemos, ojalá, hacia futuro, enderezar todas estas cosas y que más que esta institucionalidad, pues tiene que tomar cartas en el asunto y
sobre todo decisiones muy importantes. Sí, Sigifredo, en esta misma línea que venimos tratando de reconstruir lo que fue y lo que representó este señor oscuro, este señor siniestro en el marco del conflicto armado que es el Mono Jojoy, ¿qué otros vejámenes sufrieron ustedes, usted en calidad de víctima, durante el cautiverio? ¿Cómo era el trato? Pues violaciones a los derechos humanos, todos. Primero, separar a un ser humano de su familia, someterlo a condiciones de inferioridad, a no poder tener ningún contacto con sus seres queridos, a someterlo a condiciones infrahumanas, a malos tratos, a la intemperie, a dormir en cualquier lugar, a comer cualquier cosa, con un fusil atrás, ordenando marchas extenuantes de 20, 22 horas, a vivir en un inframundo donde los derechos humanos son vulnerados diariamente, pues eso es inaceptable. Nosotros vivíamos como animales de monte, nómadas, y en las condiciones que francamente pues ningún ser humano merece vivir. Y reivindicar eso me parece que es atentar contra la dignidad no solamente de los secuestrados y las víctimas en este caso, sino contra toda la humanidad. Por eso estos delitos son descritos como atentados contra la humanidad entera y son protegidos universalmente. Y los acuerdos de paz lo menos que pretendían era que se respetara esa dignidad de las víctimas, la cual ha sido irrespetada y vulnerada el día de hoy. Entonces, eso es lo lamentable, por eso insistimos en que la JEP tiene que proteger a las víctimas, la JEP tiene que actuar, la JEP tiene que excluir a quienes de manera reiterada vienen demostrando que su arrepentimiento y su solicitud de perdón ha sido de dientes para afuera, pero permanentemente lo viven demostrando y cotidianamente que en verdad no se han arrepentido, que les interesa muy poco el dolor de sus víctimas y de sus familiares, y que por lo contrario están mandando mensajes siempre de reivindicación y apologías de delitos tan graves como estos. Complementando lo que dice el doctor Sigifredo, es que allí estuvimos con cadenas, con candados, amarrados a los árboles. Usted sabe qué son las secuelas físicas, psíquicas que quedan. En el caso personal, despertarse uno con la cadena y uno ya como que se quedaba sin aire y medio cuerpo paralizado. ¿Cuándo se le va a olvidar a uno esa parte? Segundo, las familias. Es que aquí acabaron con nosotros, los secuestrados, con las familias, porque somos excluidos, estigmatizados. Y doctor Sigifredo, usted que sufrió posteriormente las persecuciones incluso del mismo Estado, y aquí una sociedad también fue indiferente con nosotros, y en su momento, afortunadamente en el año 2008 hubo esa manifestación contra los integrantes de la FARC, que fue como un salvavidas para nosotros, que la opinión pública se pronunciara y rechazara especialmente todos estos actos de la FARC. Pero es que aquí es tan duro recordar cuando estuvimos pinchados al lado de las marraneras de alias Patequeso, donde estábamos ahí hacinados y nos daban 3-5 minutos de agua, o incluso pedíamos agua para que pudiésemos lavar las ollas y no nos las suministraban, mientras que al lado 20 metros había una marranera y les daban 2, 3, 4 horas de agua lavando los marranos. Es que recordar eso es duro en estos momentos. Y no solo eso, también cuando para ir al baño hacían 3 zanjas seguidas una de otra, y nos sacaban por turnos, un turno en la mañana y un turno en la tarde, y teníamos que hacer las necesidades fisiológicas con 15 personas, de a 5 por zanja, uno detrás de otro, y ese tipo de cosas, o sea, que rayan, o sea, que afectan el pudor del ser humano. Pero, Pinchado, recordemos, en estas jaulas de alias Patequeso, de alias Sombra, donde no habían baños en el interior, cerraban las jaulas a las 6 de la tarde y la abrían a las 6 de la mañana. Y cuando nos daban alimentos en descomposición, las diarreas, cada uno le tocaba hacer sus necesidades en tarros, en ollas, en las botas mismas, en bolsas. Por eso allá era muy valioso incluso una bolsa plástica. Un pedacito de plástico nos servía incluso para sentarnos y evitar la humedad de la selva. Es que
Aquí tenemos que recordarle a ese criminal de guerra de Sandra Ramírez en qué condiciones nos tuvieron. Es que es inaudito que se presente esta clase de homenajes y que ella ahora pretenda justificar que nos tuvieron allí en cárceles. Y hoy en día diría, entonces, la cantidad de secuestrados que en este momento hay en poder de los grupos armados no están allá en infrahumanas condiciones, sino están en cárceles. Olvídese, allá están sufriendo esos tratos crueles, inhumanos y esa degradación, ese principio de inhumanidad que tienen los integrantes de la FARC, porque eso fue lo que trataron de hacer, deshumanizar al ser humano. Es inaudito, John Frank, es inaudito, dicen las víctimas de secuestro de la guerrilla de las FARC por este homenaje, la molestia de las víctimas por este homenaje que le hicieron varios representantes del Partido Comunes, antes Partido FARC, al Mono Jojoy, uno de los símbolos de este delito doloroso que deja, por supuesto, muchas secuelas. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales, en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de vuelta, esta es Zona Franca, estamos hablando del homenaje que le hicieron varios representantes, ex integrantes de la guerrilla de las FARC al Mono Jojoy. Estamos tratando de llevarles a ustedes las historias de los victimarios también y de las víctimas de este delito, el secuestro, cómo vivieron durante años en poder de la guerrilla de las FARC en estas cárceles, en estos campos de concentración. Muchos han estado escribiendo a través de las plataformas por qué no hay representación en esta mesa de la guerrilla de las FARC o del Partido Comunes, del Partido FARC, como antes se llamaba. Le extendimos la invitación, pero lastimosamente no fue aceptada. Esa es la razón por la que estamos en este momento conversando exclusivamente con las víctimas de la guerrilla de las FARC. John Frank, usted nos estaba contando, veníamos conversando de las experiencias, de esas anécdotas dolorosas de las que dice el general Mendieta, difícilmente uno se recupera. Claro, recordarle a la comandante Sandra, el resort en que vivíamos, uno de los cuales recordamos con mucho dolor, le denominamos Tabla y Media. Este campamento Tabla y Media, imagínense una selva tan inmensa, y dispusieron de un espacio, hicieron como una habitación de unos 4 metros de ancha por unos 8 metros más o menos de larga para 31 secuestrados que estábamos en ese momento. Cuando llegamos allí, pues todos escasamente cabíamos de pie, no sabíamos cómo acomodarnos y fue así como Alan Jara dijo, pues dividamos 2 metros hacia allá, 2 metros hacia acá, 15 hacia allá, 16 hacia acá y dividimos las tablas. Al dividir las tablas, eran unas tablas de más o menos de mi cuarta de ancho y nos correspondía de a tabla y media. Esa noche dormimos todos pegados unos junto a otros. Recuerdo que allí estaba Consuelo González de Perdomo y Gloria Polanco. En ese entonces también tuvieron que dormir con nosotros, todos juntos. Y pues a mí se me ocurrió la idea de que nos prestaran una vara gruesa, fuerte,
para atravesarla por la mitad de esta habitación, de tal forma que unos dormirán en hamaca y otros dormirán en el piso. Entonces fue así como ya nos correspondió de a 3 tablas para cada uno, y sobre la persona que quedaba sobre las tablas, uno sobre él en la hamaca. Entonces este era el tipo de resort que nos tenían las FARC. Sí, también sí. Es importante aquí mencionar, cuando se termina la zona de distensión y esa noche comienza el bombardeo por parte de la fuerza pública para recuperar la zona de distensión en el tiempo del presidente Pastrana. Y allí nos sacaron y ya nos metieron en la selva, y las noches siguientes era dormir uno al lado de otro, únicamente cubiertos con un plástico y en unas condiciones tan difíciles. Llovía, barrizales, y allí pues obviamente quedamos totalmente descompuestos, sufriendo mucho las inclemencias, no solo del tiempo, sino también los vejámenes que hacían estos integrantes de la FARC, porque también es bueno recordar que siempre tenían los fusiles, siempre los tenían cargados, nos estaban apuntando, nos amenazaban con matarnos si intentábamos volarnos o intentábamos salir de ese corral o de ese sitio en el cual estábamos pasando el día o la noche. Y aparte de eso, pues venían los bombardeos, venía el paso de helicópteros y nos decían, si el helicóptero comienzan a descender soldados, inmediatamente nos amontonaban, nos apuntaban con los fusiles y decían, si va algún soldado, inmediatamente los vamos a fusilar. Entonces son recuerdos que es bueno que nuestras personas que son jóvenes lo tengan muy en cuenta, porque fue lo que allí pasó en la selva de Colombia, en esas jaulas de concentración, y que seguramente fueron diseñadas trayendo esos bosquejos o seguramente esas fotografías de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Se decía en su momento, y cuando participamos ahí en diferentes eventos de derechos humanos, los mismos escritores de lo que fueron los libros de después de la Segunda Guerra Mundial, que esos hechos no se volverían a repetir, y resulta que se replicaron aquí en la selva de Colombia, inaudito. Y también en su momento, a pesar de que estaban en la mesa de conversaciones, en su momento, en el tiempo del presidente Pastrana, y que la comunidad internacional se enteró de cómo estábamos nosotros, no hizo absolutamente nada. Pareciera que en su momento hubo una indiferencia total de esa comunidad internacional, y que hoy en día también se ve reflejada con los últimos desmanes que se presentaron en Colombia, porque fueron los primeros en pronunciarse, pero cuando hubo esta situación nuestra, nunca se pronunciaron. Nuestras familias en su momento acudieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscando un pronunciamiento en contra de la FARC para que nos dejaran en libertad, y allí fueron ofensivos porque ni lo recibieron ni tampoco permitieron seguramente que hicieran determinadas acciones. Es decir, que aquí hubo también una actuación de esa comunidad internacional en contra de quienes estábamos allí secuestrados, que estábamos como rehenes en esas jaulas de concentración. Perdimos comunicación lastimosamente con Sigifredo López. Vamos a tratar de conectarnos nuevamente. Mientras tanto, John Frank, si pudiera seguirnos contando esas experiencias, usted que seguramente en 9 años de cautiverio, usted que se voló, fue ese símbolo tal vez de resistencia a través de las voces del secuestro, seguramente muchas de las personas que estaban en cautiverio lo escucharon. ¿Qué otra anécdota, qué otra experiencia durante este secuestro nos puede compartir? Yo creo que otro momento doloroso también fue una caminata que denominamos la Caminata de la Muerte. Tras unas operaciones militares salimos con lo que escasamente alcanzamos a coger y meter en el morral, y fueron momentos difíciles, más o menos un mes, en donde aguantamos hambre. El desayuno era un café, la comida era un café, y el almuerzo eran 2 cucharadas contadas de arroz revuelto con lo que fuera del día. En esta caminata pues hubo muchos enfermos, entre ellos mi general Mendieta, que tuvo que ser transportado en una hamaca y en unas varas. También Ingrid Betancourt, también el coronel Malagón. Recuerdo que Consuelo González de Perdomo sufrió una caída sobre una palma que estaba en el suelo. Este tipo de palmas tienen una especie de espinas, de agujas, y cayó, su pierna cayó sobre una palma de estas, se enterró un sinnúmero de agujas, porque son muchas espinas de estas, y no nos permitieron a ninguno socorrerla ni ayudarle a sacar las espinas. Fue un momento doloroso para ella. También muchos pues terminaron con muchas heridas, otros con problemas de rodillas, y pues fue una caminata bastante dolorosa. Finalmente, pues ya terminada esta caminata, nos entregaron a otro tipo de grupos, nos dividieron, y allí pues empezó como otro capítulo dentro del secuestro.
También pues sufrimos muchas dificultades, sobre todo el aguantar hambre allí en esta selva colombiana. Usted participó, perdóneme, en general, usted fue compañero de cautiverio de John Frank. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Sí, nosotros compañeros del ataque terrorista a Mitú, o sea que durante los primeros años de lo que fue la zona de extensión estuvimos ahí. Posteriormente se termina la zona, iniciamos la caminata de la Marcha de la Muerte que denomina John Frank. Ahí en ese momento se acuerda que nos pusieron las cadenas y nosotros dos nos tocó la cadena uno detrás de otro, sí, y con los ojos tapados. Ojos tapados, vendados y amarrados atrás, pinchado, y yo caminando por la selva, nos tropezábamos, nos caíamos. No, eso fue una situación supremamente difícil. Y ya como dice Pinchado, después de esas operaciones militares dividieron en 4 grupos los 38 rehenes que estábamos allí. Pinchado se fue a otro grupo y a mí me tocó otro. Pero aquí también es bueno mencionar el caso, por ejemplo, del capitán Julián Ernesto Guevara, que fue sacado, que murió después, después en uno de estos grupos que quedaron porque no le suministraron la alimentación adecuada, tampoco hubo medicamentos y hubo una indolencia total para asistirlo, para atenderlo, para liderarlo en las mejores de las situaciones. Y él murió allí en infrahumanas condiciones. Y el caso del intendente Luis Hernando Peña Bonilla, compañero nuestro también de la toma de Mitú, y que alias Sombra lo sacó de una de estas jaulas, le puso doble cadena al cuello y a la cintura y se lo llevaron porque tenía problemas psicológicos y creemos que lo fusilaron. Incluso hoy en día, alias Patequeso, que está asistiendo al la JEP, mencionábamos qué pasó con el cadáver de él, cuántos años han pasado y ningún integrante de la PAR ha querido dar razón de él. Por eso ellos están faltando a la verdad, no les han aplicado justicia, no hay ofrecimiento de medidas de reparación y sobre todo de garantías de no repetición. Es decir, que están incumpliendo totalmente el proceso de paz que se les dio y por lo tanto el gobierno sí, les ha dado muchísimo. Veamos toda la institucionalidad que se creó en favor de ellos, las diferentes posiciones que han tenido en el legislativo, en el ejecutivo, en el administrativo. De lo que usted dice, porque intuyo que se está refiriendo a la JEP. Pero déjeme ir con Sigifredo López, que ya afortunadamente lo tenemos. Sigifredo, para que usted, con todo el respeto que le profeso a las víctimas de este delito, entre otras, cometido por las FARC, Sigifredo, para que usted, se lo insisto, con todo el respeto, nos comparta estas experiencias que usted tuvo durante su cautiverio. Bueno, pues experiencias hay muchas y pues para no convertir, hay unos lugares comunes o un denominador común en el secuestro, llamémoslo así, que es el maltrato. El maltrato es a hijos. Nosotros para ellos éramos unos trofeos de guerra que no podían dejarse quitar. Y pretendíamos y había orden del secretariado de asesinarnos antes de que permitir que nos rescataran en un secuestro. Eso es terrible. Ver que estás caminando por las costas con muerte, se puede el minuto. Y anécdotas, y lo más difícil, veo que no hay imágenes de los diputados secuestrados, no he visto imágenes. Sería bueno que las colgaran ahora. Y sobre todo que, pues, peor anécdota que el asesinato y la masacre de los diputados del Valle. Eso pues fue terrible. Fue anunciado, repito, el secretariado había ordenado que en caso de un rescate, pues nos asesinarían. Y esas órdenes, Sigifredo, porque había habido enfrentamientos. Sigifredo, y esas órdenes de que las órdenes de que los iban a asesinar si llegaba a haber alguna operación militar, ¿se las comunicaban los guerrilleros rasos o con quién tenían ustedes comunicación directa? ¿Con algún comandante guerrillero que hoy esté en el Congreso? Los guerrilleros rasos lo repetían, pero eso salió en comunicados que se escuchaban en la radio. Nosotros a través de las emisoras. No, lastimosamente tenemos problemas de comunicación con Sigifredo López, que está en el Valle del Cauca, General Mendieta. Pero complementando esa parte de la pregunta,
Por supuesto que los integrantes de la FARC tenían radio y con ese radio de comunicaciones todos los días hacían programa, porque veíamos cuando lanzaban las diferentes antenas para comunicarse con el secretariado, y allí ellos recibían órdenes de esos máximos determinadores de la FARC que hoy están en el Congreso de la República y que también están haciendo otra cantidad de actividades en el país. Ellos son los determinadores y en este momento no quieren asumir esa responsabilidad, sino que se van por las ramas, cambiando el lenguaje, cambiando la interpretación y haciendo otra cantidad de especulaciones, diría yo, en los cuales tratan de suavizar para que la imagen de ellos ante la opinión pública cambie, cuando son totalmente unos criminales que cometieron graves crímenes contra la humanidad. John Frank, insisto en los 9 años, porque para la gente 9 años pueden pasar muy rápido, pero estoy seguro que bajo las condiciones, como ustedes han relatado acá, infrahumanas, que se salen de todo esquema posible que uno pudiera pensar, usted en ese tiempo que estuvo privado de su libertad, secuestrado, ¿tuvo contacto con alguno de estos excombatientes hoy de la guerrilla de las FARC en el Congreso o de los que reconocidos están, digamos, desmovilizados? Claro que sí, el Mono Jojoy nos visitaba en los campamentos, y algo que recuerdo que pues nos dio duro fue cuando subió a la presidencia Álvaro Uribe, y en el inicio de la presidencia de Álvaro Uribe dice: con este gobierno no hay negociación. Imagínese usted recibir este tipo de noticia, pues uno dice, bueno, tenemos que aguantarnos 4 años más, esperar 4 años más, a esperar quién sube a la presidencia y a ver si negocia con esa persona. Y para sorpresa de nosotros, durante este primer periodo, se crea la reelección presidencial. Es así como tendríamos que esperarnos 8 años más secuestrados después de lo que llevábamos. Entonces, por lo tanto, pues sí vimos al Mono Jojoy, también vimos otros comandantes que en ese momento yo no los distinguía. ¿Y cómo los trataba Jojoy, John Frank? Pues en el momento pues agresivo, pues o sea, en su lenguaje pues tranquilo sí, pero pues con este tipo de manifestaciones pues no es algo agradable, pues escuchar que en el inicio de gobierno se tiene que esperar 4 años más. Pues los contactos con él eran cortos, simplemente hablaba un rato y ya desaparecía, pues no eran contactos extensos, sino pues algo muy rápido. General, ¿qué recuerda usted de ese contacto que tuvieron esporádico con este señor, el Mono Jojoy? Sí, la prepotencia, como llegaba, la escolta con la cual llegaba y le daba vueltas a la jaula donde estábamos, y después ordenaba que saliéramos al sitio que ellos llaman aula, y ahí es donde se refería, y son las pruebas de supervivencia que hemos visto en algunos medios de comunicación, pero también en el tiempo que menciona John Frank Pinchao, se suspende cualquier prueba de supervivencia a nuestras familias. Por lo tanto, allí no solo quedamos como secuestrados, como rehenes, porque estaban exigiendo el intercambio humanitario o el canje en ese momento, sino que también tuvimos un evento de desaparición forzada, porque nuestra familia durante todos esos 6 años y medio aproximadamente no sabían si estábamos vivos o muertos. Por los medios de comunicación cada rato salían informaciones que se bombardeó un campamento e inmediatamente les llegaba a ellos la noticia que nosotros habíamos muerto en esos bombardeos. Es decir, que el sufrimiento para nuestras familias allí fue supremamente difícil. Y también vuelvo a repetir, es que ustedes dañaron nuestras familias, su afectación física, psíquica continúa, porque en su momento incluso aquellos amigos, amigas, seguramente allegados de nuestros seres queridos en el caso personal, le decían a mi esposa y a mis hijos, pero es que usted ya no espere más a su esposo es el coronel, eso lo van a matar allá, eso ya no lo espere, ya dedíquese a otra actividad. Y ellos aferrados hoy en día, Dios, la Virgen, en su tiempo también, y obviamente invocando oraciones y pidiéndoles sobre todo a las familias, a las diferentes comunidades religiosas para que oraran por nosotros. A Dios gracias, se dio el milagro y hoy en día estamos aquí, pero en su momento fue una afectación grave y que persiste durante el tiempo, porque son, en el caso personal, casi 12 años perdidos y que no se recuperan ni se pueden superar. Un milagro tenerlos de vuelta después de esta temporada larga en las selvas colombianas como secuestrados, como rehenes de guerra de la guerrilla de las FARC. Vamos a hacer una pequeña pausa, esto es Zona Franca, no se mueva que al regreso vamos a hablar de la Jurisdicción Especial para la Paz y la mirada de las víctimas, cuando estamos a puertas de que la JEP tome decisiones definitivas contra los máximos comandantes por este atroz delito.
Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de regreso en Zona Franca. Doctor Sigifredo López, estamos conversando con usted. Hemos tenido impases de comunicación. Antes de que se nos vuelva a caer la señal, quiero preguntarle sobre la JEP. Decíamos hace unos instantes que 1, 2 y 3 de noviembre serán fechas claves para las víctimas, para poder avanzar en esta reconstrucción de lo que fue el secuestro. Su lectura, su análisis de lo que está haciendo la JEP en materia de este macrocaso del secuestro. A ver, es que con el tema de la JEP muchos colombianos no han entendido cómo funciona. La JEP es uno de los organismos del sistema de verdad, justicia y reparación que creó el acuerdo de paz. Muchos de las víctimas, por ejemplo, yo estuve de acuerdo y voté por el sí y en que se perdonara a las FARC, porque yo prefería a estas personas desmovilizadas y no causando más daño a la sociedad ni victimizando a más personas, secuestrando y asesinando a más gente. Y prefería verlas en el Congreso, así nosotros no estuviéramos allá. Eso no me importaba era que no hubiera más víctimas en Colombia. Y el acuerdo de paz fue negociado por ellos de una manera distinta a como se negoció, por ejemplo, con los paramilitares. La JEP negoció que tendría una fiscalía y una jurisdicción especial para ellos. Mientras tanto, los paramilitares tuvieron una fiscalía y una jurisdicción ordinaria, ¿sí?, que fue la de justicia y paz, con jueces ordinarios para ellos. Entonces, acá la JEP está funcionando como un tribunal internacional de los que han venido a operar después de un conflicto armado y solamente juzga a máximos responsables. Entonces, allí es donde tiene cabida el macrocaso del secuestro, el 001. Y allí, pues, han escuchado a la versión de las víctimas, luego a los señores en sus descargos, luego nosotros hicimos observaciones diciendo en qué no estaban de acuerdo, por qué habían mentido y cómo pretendían cambiar la historia. Y todo eso se ha dicho y se ha repetido. Y la verdad es que hoy tengo que decir que hay así entendamos el sistema, hay una gran decepción con ellos, porque su arrepentimiento y su solicitud de perdón ha sido como de dientes para afuera, ha sido un perdón para cumplir con un requisito y obtener unos beneficios. Pero o sea, no usted es un se arrepiente, Sigifredo, de haber apostado, Sigifredo se arrepiente de haber apostado por el sí, de haberle dado la oportunidad al proceso de paz. Sí, siento, me duele el alma cosas como lo que sucedió hoy, donde yo observo que la senadora, pues, le importa un carajo el dolor de las víctimas, le importa un carajo el daño que han hecho. Simplemente entiendo que fue un perdón por obtener unos beneficios, por eso lo solicitaron,
pero no fue una cosa que le saliera del alma y que contribuyera a la reconciliación del país como era su deber. Estos actos como los de hoy no contribuyen a la reconciliación del país, porque cuando las almas no han sanado, cuando las almas no han visto que su victimario de verdad se ha arrepentido y ha querido enmendar los errores que cometieron, aquí no se ve ningún propósito de enmienda, aquí simplemente es una lucha por el poder y dentro de esa lucha por el poder viven revictimizando a quienes fueron sus víctimas, pisoteando la dignidad y el dolor de sus familias, y eso es lo que hemos visto en las palabras y en el mensaje de la senadora del día de hoy. Entonces, yo siento que la JEP no está protegiendo a sus víctimas. Yo estoy de acuerdo. Que la JEP tiene la obligación moral y constitucional y legal de excluir a estos señores de los beneficios que le otorgó el sistema, porque han vulnerado y han violado los acuerdos, están incumpliendo los acuerdos, están revictimizando a sus víctimas. Por esa razón vamos a hacer nuevamente una petición jurídicamente hablando, con los términos solicitando que se le quite estos beneficios y que se proteja a las víctimas, ya que supuestamente, al menos en teoría, somos el centro del acuerdo y en la práctica no lo estamos siendo. Sí, John Frank. Yo estoy de acuerdo con Sigifredo en la no protección de las víctimas por parte de la JEP. Yo creo que algo como lo resume mi general Mendieta, mi general Mendieta lo resume muy bien cuando dice que la JEP es un tribunal de impunidad. Es un tribunal de impunidad donde le permite a un grupo de delincuentes quedar exonerados de todas las sanciones que se puedan aplicar por sus delitos, por los delitos cometidos. Además de esto, hay un lavado de activos descarado que producto de las extorsiones, de los secuestros, del tráfico de armas, de la comercialización de droga. A diferencia de otros países donde guerrilleros mueren en las cárceles, como fue el caso reciente de Abimael Guzmán, en nuestro país vamos a ver unos viejitos muriendo pensionados por el Estado, premiados por el Estado, después de haber cometido tantos vejámenes y delitos, al contrario de estar en las cárceles cumpliendo sus penas. General Mendieta, tal vez una cosa final, si me permite ponerle nuestros compañeros de producción brevemente lo que dijo el arrepentimiento de la senadora Ramírez, para preguntarle a ustedes también si es suficiente, si les satisface este arrepentimiento, esta retractación. Quiero pedir excusas de corazón a las víctimas por mis desafortunadas declaraciones. No fue mi intención. También quiero pedir excusas a las personas que se sintieron ofendidas y reiterar nuevamente mi compromiso con la paz, con las víctimas. Pide perdón a las víctimas la senadora Sandra Ramírez, general Mendieta, después de estas desafortunadas expresiones hacia el señor Don Mono Jojoy. No, yo no le creo esas excusas, esas disculpas que solicita, porque eso es una estrategia de ellos. Han cambiado el lenguaje, incluso cuando recién fuimos secuestrados, rehenes, y durante todos estos años han tratado de cambiarnos esa terminología para que nosotros nos apropiemos y seguramente el pueblo colombiano hable unas nuevas palabras en las cuales ellos justifican todo su accionar delictivo. Pero aquí me voy a referir a otro punto, y es el de la JEP. Es que la JEP se creó por fuera de los estándares internacionales, fue un invento colombiano, como un modelo hacia el mundo que, por supuesto, en este momento es nefasto, que está produciendo los peores resultados, porque no hay en este momento ninguno de los propósitos que allí se buscó. Diría a Sandra Ramírez, es que en su momento afectaron no solo la parte física, psíquica de todos los secuestrados, de sus familias, sino que también afectaron el alma, el espíritu. Y ese alma, ese espíritu, como decía Sigifredo, esa alma en este momento, desde nuestra percepción, está dolida, está afectada, tiene las heridas profundas, y cuando salen con estas declaraciones lo que hacen es profundizar esas heridas en esa alma y en ese espíritu. Las profundas heridas que deja el conflicto, que han dejado en Colombia la guerra, a los secuestrados que fueron armas de guerra. Doctor Sigifredo López, muchas gracias. A ustedes muy amables. Como siempre, un gusto. Doctor, también general Luis Mendieta, un gusto siempre conversar con usted, poder entender
lo que fue esta tragedia para muchas familias colombianas. A usted muy amable, y un complemento. En los juicios de Nuremberg participaron personas que estuvieron en los campos de concentración. Aquí la JEP excluyó totalmente las víctimas. El doctor Sigifredo debería estar allí en la JEP como uno de los magistrados o asesores de los magistrados. También en la unidad de búsqueda de desaparecidos y en la Comisión de la Verdad. Y allí ese comité de escogencia y todas las personas que tuvieron a su cargo la selección de todos ellos excluyeron totalmente a las víctimas que ocasionaron las FARC. Las víctimas y su molestia. John Fran Finchao, un gusto de verdad tenerlo acá. Gracias. Muchas gracias, María Camila. Y complementando esto, quisiera decir que si la JEP no hace su trabajo correctamente, esto viene terminando en la Corte Penal Internacional. Y también hablemos que se buscaba justicia restaurativa y lo que han sido es ofensivos. Quizás escobas y traperos para reparar a las víctimas. ¿Serán ofensas o no serán ofensas? Nos despedimos con la inconformidad, con la molestia de las víctimas del conflicto armado, las víctimas del secuestro, por este homenaje que le hicieron varios representantes del partido FARC, del partido Hoy Comunes, al Mono Jojoy. Hasta aquí llegamos, esto fue Zona Franca. Ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz resto de noche.